Hola, soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. Hoy en este vídeo vamos a abordar uno de los episodios más controvertidos de nuestra guerra civil, como es la violencia y la represión. La guerra civil española se caracterizó prácticamente desde el principio por una brutal persecución y eliminación del rival ideológico y político, tanto en el campo de batalla como también en la propia retaguardia. En el bando rebelde, en el bando sublevado, personas integrantes de partidos políticos, sobre todo pertenecientes al ejército y a Falange Española, persiguieron a todos aquellos integrantes de partidos de izquierda, sindicatos, republicanos, masones, cualquier persona, ya fuera hombre o mujer, que se opusiera o que estuviese, digamos, defendiendo la legalidad republicana. De tal manera que era muy habitual en el bando sublevado, en la zona sublevada, que cuando llegaban tropas del ejército o bien milicias falangistas a un pueblo, lo primero que hacían es buscar a los representantes más importantes de la oligarquía de la zona o del pueblo o de la ciudad, y con una lista ya elaborada pues sacaban a esas personas de sus casas, las encerraban y en muchos casos pues directamente le daban lo que se llama el paseo. Las metían en camiones, las llevaban a las tapias del cementerio o a la cuneta en medio del campo y las fusilaban, las ejecutaban y las enterraban en fosas comunes. Esa era la práctica habitual en el bando sublevado al principio de la guerra. Más tarde, conforme fue pasando el conflicto, incluso después del conflicto, las cosas cambiaron y empezaron a hacerse juicios sumarísimos. ¿Qué significa sumarísimos? Juicios que apenas duraban un día y en los cuales los condenados, o mejor dicho, los presuntos culpables ya estaban condenados de hecho, y que en muchos casos la pena era la pena de muerte, por fusilamiento. Incluso dio también la circunstancia de que durante la guerra, para dar viso de legalidad a los fusilamientos, muchos de ellos incontrolados, que se habían ido estableciendo durante las primeras semanas, incluso primeros meses del conflicto, pues se dio también la circunstancia de que se crearon en los archivos pues juicios ficticios en los que se declaraba culpable a esas personas que ya habían sido fusilados. Es decir, hasta ahí llegaba de alguna manera el intento de dar un viso de legalidad a actos que eran realmente verdaderos asesinatos. Eso en el territorio sublevado. En el bando republicano, en la zona republicana, pues también ocurrió algo parecido. También bandas de incontrolados, sobre todo compuestos por milicianos anarquistas, socialistas, milicianos pertenecientes a partidos de izquierda, pues también practicaron un tipo de violencia con ejecuciones hacia personas vinculadas con el orden conservador, podríamos decir. Fueron víctimas de su fusilamiento pues sacerdotes, monjas, personas vinculadas a la oligarquía terrateniente, industriales, comerciantes, miembros de la pequeña burguesía, es decir, todos aquellos que podían estar vinculados con el triunfo del golpe o que podían convertirse en personas que apoyaran el golpe militar. Fueron perseguidos de una manera también cruel y de una manera sin ningún tipo de viso de justicia, ¿no? Eran muchos de ellos, igual que ocurría en los pueblos conquistados por el ejército sublevado, pues también las milicias, cuando llegaban a un pueblo, pues también sacaban en muchos pueblos sacaban, digamos, a los máximos representantes del conservadurismo o de las llamadas fuerzas, digamos, del orden, como pues, pudieran ser sacerdotes, guardias civiles o incluso, ya digo, terratenientes, grandes propietarios, y muchos de ellos también fueron fusilados sin ningún tipo de juicio previo. Veis, por tanto, que la represión y la violencia se dio en ambos casos, aunque sí es verdad, y esta es una matización importante, y que siempre se defienden, digamos, muchos historiadores, pues es verdad que la violencia que llevó a cabo el bando sublevado fue una violencia premeditada, podríamos decir. Es decir, en las instrucciones que establecieron los militares, sobre todo Emilio Mola, que era el director de la sublevación, pues fijaron
un modus operandi, si fijaron una manera por la cual el ejército debía de actuar con la máxima dureza, con la máxima, digamos, sin ningún tipo de miramiento, con aquellos individuos, aquellas fuerzas, ya sea políticas o de otro tipo, que se opusieran o pudieran oponerse al golpe militar. Es decir, debían de actuar de una manera drástica para evitar que esos grupos de izquierda pudieran oponerse y frenar el golpe militar. Eso ocurrió en el bando sublevado. No hubo desde el Estado republicano ninguna directriz encaminada a acabar con personas vinculadas al conservadurismo. Más al contrario, conforme fue avanzando la guerra, la República intentó limitar o acabar con esta violencia desmedida y desproporcionada que se había producido en las primeras semanas de la guerra y encauzar, digamos, cualquier tipo de ejecución por la vía legal o a través de juicios legales. No podemos olvidar, de todas maneras, y esto es un tema también muy polémico, pues que hubo algunos acontecimientos bastante lamentables, como por ejemplo la ejecución de una serie de presos que estaban en la cárcel de Paracuellos del Jarama, que fueron sacados de la prisión y asesinados de una manera brutal. Con esto quiero decir que la violencia en ningún momento debe ser justificado, ya sea por el bando republicano o en la zona republicana o en la zona sublevada. Fue una violencia cruel en la que murieron muchísimas personas inocentes. Era también una práctica habitual en ambas zonas, pues que se cometieran crímenes contra personas que no tenían ningún tipo de ideología política. Es decir, si un vecino tenía una rencilla con otro vecino por cualquier cuestión, sobre todo por temas de lindes de tierra o simplemente porque había unos rencores entre familias, pues por desgracia ocurrió en muchas ocasiones, ya digo, en una zona y en la otra zona también, que esos vecinos eran delatados por personas que los odiaban, eran delatados o bien a los milicianos de izquierda o bien a los milicianos falangistas del ejército, los metían en las listas, digamos, de personas que tenían que ser represaliadas, que tenían que ser ejecutadas y, ya digo, fue muy frecuente la muerte de personas que no tenían ningún tipo de ideología política, como también es verdad que hubo personas que fueron ejecutadas simplemente por tener el carnet de un sindicato, simplemente por ser propietarios de tierra, por haber sido el cacique del pueblo en los años anteriores, por ser masón, también fueron ejecutados muchas personas. Es decir, hubo una represión, ya digo, brutal y en algunos casos ciega en esos momentos, sobre todo en las primeras semanas de la guerra, que eran momentos de caos, momentos de tremenda, una violencia desatada, digamos, y que es una violencia que estaba ahí soterrada, pues prácticamente desde hace muchos años, y ese odio entre muchos españoles, pues explotó de alguna manera en los meses de verano de 1936. Esa es, digamos, la conclusión que podíamos sacar de todo esto. Bien, con esto terminamos la descripción de lo que fue la violencia y el terror, y en el próximo vídeo pues hablaremos de cómo se desarrolló el conflicto bélico.